Bien, bienvenidos a esa clase de electrotecnia. En esta clase vamos a hacer una clase práctica, pero con un simulador, ¿ya? El simulador que vamos a usar se llama Proteus, ¿no es cierto? Proteus, esta es la primera pantalla de Proteus. Yo tengo el Proteus 8.13. Entonces, nosotros vamos, para iniciar, nosotros podemos iniciar de dos maneras. Podemos iniciar desde aquí, donde dice captura esquemática, o podemos poner file, nuevo proyecto, ¿no? Aquí es lo mismo, ¿no es cierto? Es el icono rápido de nuevo proyecto. Voy a poner en este caso aquí. Se me abre esta pantallita, ¿no es cierto? Que por cierto, Proteus es un software o un programa CAD-CAM. ¿Qué quiere decir CAD-CAM? Que permite el diseño, ¿no es cierto? El diseño y simulación de ciertos sistemas. Entonces, por ejemplo, hay varios programas CAD-CAM que son simuladores y permiten el diseño, cierto diseño, ¿no? Entonces, este es un programa CAD-CAM orientado al área eléctrica, electrónica. En este programa nosotros vamos a tener aquí la barra de herramientas, ¿no es cierto? Toda esta barra que nosotros vemos aquí es la barra de herramientas donde nosotros podemos acceder de acuerdo a las secciones que nosotros queramos. Aquí tenemos la sección de herramientas, de diseño, de gráfico, ¿no es cierto? De simulación, librerías, plantillas, ¿no es cierto? Sistema, archivo, todo esto es parte de la barra de herramientas. Luego acá nosotros tenemos esta barra de trabajo, ¿no? Esta barra de trabajo de aquí es una barra de trabajo rápida, tiene que ver con la configuración y con el manejo de los elementos que nosotros vayamos a hacer sobre esta hoja de trabajo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos los iconos rápidos de nuevo proyecto, abrir, guardar, ¿no es cierto? Cerrar proyecto, luego página inicial, que es esta de acá. Tenemos el esquemático, tenemos PCB Layout, que ustedes lo verán en un segundo semestre. Visualizador 3D, que es de PCB Layout, ¿no es cierto? Todo esto, bueno, no son muy utilizados aquí. En este lado de aquí nosotros tenemos bueno, desde este punto hasta este punto tiene que ver con esta hoja de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo hacer una cuadrícula, puedo dejar sin nada, todo limpio, puedo poner por grillas, ¿no es cierto? Que son puntitos. Aquí ya tengo para Bueno, eso igual lo verán eh, en un segundo semestre, ¿no es cierto? Ya sabrán para qué lo van a utilizar. Aquí tengo el zoom, el de alejar, ¿no es cierto? El zoom enfocado, que todo eso sí lo vamos a utilizar. Pero lo que más nos interesa son esta otra barra de trabajos o de elementos o de simulación, ya esta barra de simulación que está aquí, ¿no es cierto? En esta barra nosotros tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para simular. Esto ya es los elementos de simulación propiamente dicho, ¿no es cierto? El primer, la primera pantalla que nosotros vemos, esta pantallita de aquí, es la pantalla donde nosotros vamos a realizar nuestro diseño. ¿Ya? Esta primera pantalla es donde nosotros vamos a realizar nuestro diseño. Esta pantallita de aquí no es más que una pantalla miniatura de esta de acá y nos sirve para nosotros poder movernos, ¿no? Entonces, al hacer clic ahí, nosotros nos podemos mover sobre la pantalla principal o general, ¿ya? ¿Qué más? Nosotros, bueno, aquí este es la selección de puntero, ¿no es cierto? Este puntero es el más utilizado, ¿verdad? Este es el que me sirve para seleccionar, este es el que me sirve, en fin. Luego tengo esta de aquí que dice modo componente. En este modo componente, si se dan cuenta, parece que no cambió nada. En el modo componente al parecer no cambió nada, ¿verdad? En el modo componente al parecer no cambió nada, pero en este modo componente aquí, sobre todo en ese componente tipo P,
aquí están todos los componentes o los dispositivos que yo necesito buscar, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. Luego tenemos, bueno, igual, esto de aquí que dice Junction Mod, ¿no es cierto? Esto lo van a ver en segundo semestre, que es para la elaboración de PCBs. Vamos a lo que nos interesa. Eso también, subcircuito, modo subcircuito, todo esto lo van a ver en elaboración de PCBs. Lo que nos interesa es esta parte de aquí. Aquí hay una parte que se llama terminales, ¿no es cierto? Toda esta parte de terminales sí nos interesa, ¿no es cierto? Sobre todo la de, la de ground o tierra, GND, ¿no es cierto? Que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué más? Bueno, Power también, pero vamos por partes, ¿ya? Hoy no vamos a ver todas las funciones de todo esto, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo poco a poco y lo iremos estudiando. Sin embargo, vamos a dejar en terminales, ¿no es cierto? Es uno de las secciones que sí vamos a utilizar, ¿ya? Esto no vamos a utilizar por ahora, tampoco vamos a utilizar. Otra de las secciones que vamos a utilizar, estos son generadores. Son generadores de señales eléctricas, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver señal DC, que ustedes ya saben qué significa DC, significa corriente directa. Seno, ¿no es cierto? Que ya saben que es corriente alterna. Pulsos, todo esto en algún momento lo van a utilizar, ¿no es cierto? Pero los que más utilizamos es DC y seno, ¿no? Pulso también, por ahí en tercero se utiliza esta en pulso, pero todo esto son generadores de señales. Vamos a ver acá, ¿no es cierto? Estas son puntas de prueba, ¿no es cierto? Ustedes habrán visto estas puntas de prueba es para comprobar voltaje, corriente, ¿no es cierto? O comprobar aislamiento. Perdón, no, no es aislamiento. Bueno, es diferente. Dejémoslo así nomás. Voltaje y corriente. Y otra sección es esta de aquí, ¿no es cierto? Aquí tenemos el osciloscopio, que ustedes ya van a saber qué es un osciloscopio. Tenemos el voltímetro de C, el amperímetro de C, el voltímetro AC. Ustedes ya saben cuál es el DC y cuál es el AC, ¿no es cierto? Y el amperímetro AC, ¿ya? Listo. Entonces, miren, dicho eso, nosotros vamos a hacer un ejercicio de los que hicimos en clase, así que quiero que saquen su cuadernito. Entonces, vamos a hacer el último ejercicio que hicimos en clase. Este ejercicio de aquí, que lo hicimos por la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no es cierto? Donde vamos a hacer, ya, vamos a hacer este ejercicio, el primer ejercicio de la ley de voltajes de Kirchhoff. Ley, Este ejercicio, el primer ejercicio de la ley de voltajes de Kirchhoff, aquí calculamos estos voltajes de aquí, ¿ya? Vamos a hacer tal cual como lo tenemos aquí, entonces quiero que pongan mucha atención. Miren, vamos a poner primero la fuente, ¿no es cierto? La fuente es de 5 voltios, es de corriente directa, entonces nos venimos aquí donde dice generadores y cogemos esta fuente, ¿ya? Voy a hacer un pequeño zoom, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, esta fuente me sale así, porque no le he ingresado datos. Haciendo doble clic ingreso a esta pantallita y aquí pongo 5 voltios, ¿no es cierto? 5 voltios DC y aquí pongo voltaje de fuente. ¿Ya? Esto es el nombre de la fuente, ¿no es cierto? Entonces, en este caso voltaje. Entonces voltaje de fuente ya sé que vale 5 voltios, ¿ya? Listo. Ahora, vamos con lo siguiente. La fuente tiene un negativo, ¿no es cierto? Y miren, aquí el negativo se representa con el ground, ¿ya? Es lo que les decía, el negativo se representa con el ground. El negativo se representa con el ground, ¿no es cierto? Y lo voy a dejar ahí. Entonces ahí ya tengo mi fuente, ¿no es cierto? Tengo mi fuente que es 5 voltios positivo y la referencia a tierra o el negativo, ¿no? Que eso es cómo se ve em, cómo se ve en,
en la vida real, ¿no? El positivo y el negativo, o los 5 voltios en este caso, y la referencia a tierra. Bien, ahora sí, vamos a poner las resistencias. Miren, tengo 3 resistencias, entonces vamos a buscar las resistencias. Venimos aquí a componente mode o modo componente y ponemos resistor en inglés, ¿no? Buscamos resistor en inglés. Y yo les había dicho que una forma de poner las resistencias es de esta forma, ¿no? Es así, les había dicho cuando recién comenzamos a estudiar. Entonces, miren, aquí tengo, miren, esta resistencia, ¿no es cierto? Que me dice que es una resistencia, eh, bueno, es una resistencia, ¿verdad? Y aquí tengo varias resistencias, miren. Miren, por ejemplo, esta resistencia, ¿cierto? Tengo alguna, ¿cómo saber cuál escoger, no es cierto? Vamos a escoger esta genérica, ¿no es cierto? Esta genérica, ¿ya? Es la más básica, porque las demás, miren, las demás son ciertas variaciones de resistencia, ¿no es cierto? Que podríamos usarlas, ¿no es cierto? Pero no es nuestro caso, ¿no? En este caso podría escoger este resistor de aquí, o voy a escoger esta resistencia de acá, ¿ya? Entonces voy a poner aquí la resistencia y tengo 3 resistencias conectadas en serie, ¿no? Entonces voy a poner una aquí, otra más acá. Esta la voy a girar, entonces clic derecho, ahí pongo rotar, ¿no es cierto? Y miren, me proyecto a conectar, ¿ya? Conecto de esta manera, conecto de esta manera, ¿ya? Y tengo conectadas mis resistencias. Sale desde el positivo, ¿no es cierto? Y llega hasta la referencia tierra. Ahora vamos a ver los valores de las resistencias. 4, 3, 1, ¿no es cierto? 4 ohmios. Vamos a poner esta 4 ohmios. Los borro esto que hice 10K y pongo 4. Acá 3. Y acá 1 ohmio. ¿Ya? Listo, hasta ahí me siguen. No, dije, No, profe, Repite de está nuevo, profesor. muy está rápido muy En explicado. la rápido, parte de está la yendo. batería, ¿cómo se le pone más bien? En la parte de la, cuando ya va a hacer la Explica fuente. de primero. Desde el primero, pero es que no me están poniendo atención. A ver, voy a explicar rápido. Es que dije va rápido, pues. Uno quiere poner y ya, o sea, ya va a hacer otra, ya. Pero no había cómo hacer. A ver, vamos desde el inicio. No he avanzado casi nada, ¿no? Poquito he avanzado, pero vamos más despacio. A ver, vamos. La explicación de todo el programa Proteus ya está hecha, ¿no? ¿Dónde vamos a ir para escoger las resistencias? Vamos aquí a modo componente. En modo componente abrimos P, ¿no es cierto? P, abrimos aquí en P y aquí ponemos resistor en inglés, ¿no? Resistor es resistencia en inglés, ¿ya? Entonces miren, aquí ya me sale, ¿no es cierto? De primeras me sale esta resistencia, ¿no es cierto? Miren, me sale esa resistencia. Entonces yo puedo poner esta resistencia, ¿no es cierto? O puedo poner esta resistencia, ¿ya? Puedo poner esta resistencia. Entonces puedo poner cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Y listo. Entonces hago doble clic, ¿no es cierto? Al hacer doble clic se me va a colocar la resistencia en esta partecita de acá. No necesito nada más que las resistencias. Entonces con esta hago clic aquí y voy poniendo resistencias como yo desee, ¿no? Hago clic donde yo quiera poner resistencias, ¿ya? Listo. Una vez que yo ya he colocado las resistencias, ¿no es cierto? Yo simplemente lo que hago es, voy a borrar esto, es unir este pin, ¿no es cierto? Con este pin, ¿ya? Si se dan cuenta cómo se va uniendo, de hecho el programa Proteus, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es uniones eh, como lo hacemos en clase, ¿no? Para que se vea así de manera ordenada, ¿ya? De manera ordenada. Entonces,
Esta resistencia R1 vale 4 ohmios, ¿no es cierto? Entonces hago doble clic aquí y aquí donde dice resistance o resistance, aquí pongo 4 ohmios, ¿ya? R2 vale 3 ohmios, miren, 3 ohmios. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago doble clic y pongo 3 ohmios, ¿ya? R3 vale 1 ohmio y hago de la misma manera doble clic y pongo 3 ohmios, ¿ya? Entonces, miren, ya tengo conectado este circuito, ¿no es cierto? Este circuito, el positivo, ¿no es cierto? Por acá y llega todo hasta el negativo o referencia a tierra, ¿ya? Entonces, miren, ya está conectado aquí este circuito. Hago clic aquí donde dice play y está simulando, ¿no? Entonces, ahí ya está simulando mi circuito, ¿ya? Mi circuito ahí está simulando, por aquí está circulando corriente, por aquí está circulando corriente, por todos estos lados está circulando corriente hasta tierra. Aquí hay voltaje, aquí hay voltaje, aquí hay voltaje, en todo lado hay voltaje, pero no puedo ver. ¿Cómo voy a hacer? Vengo acá, miren, aquí donde dice instrumentos virtuales, ¿no es cierto? Y vengo a voltímetro, primero vamos a poner voltímetro DC, ¿ya? Voltímetro DC. Entonces coloco uno aquí, uno en cada resistencia voy a colocar. Otro acá y otro acá, ¿ya? A este le voy a dar la vuelta de esta forma, ¿no es cierto? A este le voy a dar la vuelta de esta forma, ¿ya? Entonces lo voy a tener de esa manera. Así voy a colocar los 3 voltímetros. Listo. Entonces, primer punto que me gustaría que ustedes se acuerden todo el tiempo, el voltaje se mide en paralelo, ¿ya? Primer punto, el voltaje se mide en paralelo, siempre. Siempre que yo vaya a tener un voltaje, yo tengo que conectar de la siguiente manera, ¿no? Esta es conexión en paralelo, miren. En paralelo quiere decir que me conecto a los mismos pines, ¿no es cierto? De esta forma. Lo mismo acá, miren, a los mismos pines me conecto de esta forma, ¿ya? Y el voltaje siempre se va a medir de esta forma, en paralelo. Entonces, vamos a hacer clic, miren los valores que me dio, ¿ya? Vamos a ver, voltaje R1 me sale 2.50, miren, me sale 2.50. Voltaje R2 me sale 1.88, voltaje en R2 1.88, aquí está redondeando, ¿no? Y voltaje en 3 me va a salir redondeando 0.63, miren, 0.63, ¿ya? Entonces, así es como se mide el voltaje. Esta conexión, ¿no es cierto? Esta conexión de voltaje se llama conexión en paralelo, ¿ya? ¿Qué quiere decir conexión en paralelo? Que tanto la resistencia como el voltaje comparten los dos pines, los dos puntos de conexión. Si se dan cuenta, los dos puntos de conexión comparten tanto esta resistencia con este voltímetro. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Inge, una pregunta, ¿cómo le puso el de tierra? La tierra. Venimos aquí donde dice terminales, ¿no es cierto? Ya. Y aquí dice ground, tierra. Ah, listo, muchas gracias. Ya. Listo. Entonces voy a mejorar un poquito la forma de mi circuito. Ya. Voy a mejorar un poquito la forma de mi circuito. Voy a colocar, voy a medir los amperios. Entonces, miren, aquí vengo y busco amperímetro DC, porque todo estoy trabajando en DC. Entonces, pongo aquí mi amperímetro DC. Pónganme atención, por favor, todos acá. El amperímetro o la corriente, ¿no es cierto? Se mide en serie. La corriente se mide en serie. Entonces, miren. ¿Qué es lo que yo hago? Conecto aquí, conecto acá. Esta es conexión en serie. ¿Sí se dan cuenta? Aquí quiero que ustedes diferencien. Miren, esto es paralelo,
y esto es en serie. En serie, ¿qué tuve que hacer? Miren lo que tuve que hacer en serie. Estaba así, el circuito estaba así, pongan atención acá. Para hacer en serie tuve que coger y abrir este circuito y colocarlo aquí, porque serie significa que está o que es continuo. Entonces conecto aquí y conecto acá, ¿no es cierto? Y ahí voy a medir en serie la corriente. Entonces pongo simular en la parte de aquí abajo y me dice que la corriente es 0,63. Y vamos a ver si ese es el valor de la corriente. Miren, 0,63, ¿no? El valor de la corriente. Entonces, miren, todo lo que me da aquí, ¿no es cierto? Todo lo que me da aquí es lo mismo de los cálculos de acá, ¿ya? Y si yo armo este circuito, mucho ojo, si yo armo este circuito en lo implemento en un protoboard, que es un dispositivo para pruebas, ¿no es cierto? Y mido con voltaje, con el multímetro, mido los voltajes y las corrientes, me tiene que dar exactamente lo mismo. Claro que sí, bajo ciertos rangos ¿cómo se llama? De error, ¿no? Bajo ciertos rangos de error. Ya, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Me siguieron? Sí, listo. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? No, está entendido. Está claro. Listo. Muy bien, voy a poner pause, ¿ya? Sí, profe, me salió igualito el suyo. Bueno, el orden no, porque hice chueco las rayas. Ya. Pero sí le salió, ¿no? Vamos Sí, a... los porcentajes sí me salieron. Ya. Yo les había dicho, aquí miren, yo les había dicho que la corriente en todos estos elementos es la misma corriente. Y eso lo vamos a demostrar aquí. Entonces miren, voy a borrar esta línea y voy a colocar otro amperímetro, ¿no? Y cojo y conecto aquí y conecto. Se conecta así ya. No nos hagamos problema. Listo. Entonces miren, vamos a ver. Tiene que dar la misma. Y miren, sí da la misma corriente. ¿Ya? Da la misma corriente. La corriente en todos estos elementos que están en serie, ¿no es cierto? Esta resistencia R1 está en serie con la resistencia R2 y está en serie con la resistencia R3. En todos estos elementos la corriente se mantiene igual. En todo elemento en serie la corriente es la misma, ¿ya? Bien, demostrado eso, ¿no es cierto? Demostrado eso, vamos a hacer